Bueno, y feliz 8M a todos, porque este año se han dado cuenta que la izquierda ni una palabra, ¿eh? De puntillas hemos pasado la semana del 8M. Otros años, 15 días dando la matraca, pero claro, a ver por qué caso vamos. No sé si sabe el de Rejón, el de Ábalos, porque para contratar a sobrinas en empresas públicas, estudiantes de ontología en empresas de obras públicas. Gran ejemplo, ¿eh? Están para ustedes para dar ejemplo. Que encima no era la misma, porque creo que había una Miss Asturias que también se colaba por el medio. Ay, los machos alfa que colocaban también a parejas para crecer en el partido. Ay, el señor Monedero que hacía lo propio con las alumnas. ¿Cuántas tramas y cómo hacían eso de ir al Congreso de los Diputados para votar en contra de la prostitución y después celebrarlo en Ramsés con algunas profesionales? ¡Ey, madre mía! La ley del sí es sí, beneficiando a la propia manada. ¡Feliz 8 de marzo, señores de la izquierda! Señoría, todo lo que están haciendo es una gran estafa. En primer lugar, porque no iba a ningún programa electoral. Si era tan bueno para Madrid, ¿por qué no se presentaron ante el pueblo de Madrid y en las elecciones generales hablando de todo esto? Así que ahora, condenar delitos, amnistiarlos, es por la convivencia, y quedarnos todos los españoles con la deuda provocada por sus socios independentistas, eso es solidaridad, de verdad. ¿A quién quieren engañar? No cabe mayor traición. Gracias, señoría. Ustedes gobernaron una España donde murieron 130.000 personas. ¿Por qué no se tapan un poco? ¿Por qué no se tapan un poco? 130.000 personas. Esto, claro que va de España, claro que va de España, porque están fabricando una nación paralegal con el dinero, con la historia y con el futuro de todos los españoles. Porque en el momento en el que crean fronteras, en el momento en el que le dan una hacienda propia a Cataluña, que no está gobernada por el señor Illa, sino por los independentistas, que son los que gobiernan, están rompiendo lo de todos. Y por eso también nos afecta directamente a la Comunidad de Madrid. El cuento nacionalista les ha atrapado porque son una minoría rabiosa que odia a España y que ha vivido siempre de ella, pero como su presidente y como ustedes tienen un proyecto que se ha hundido en España entera, donde no pueden ni pisar la calle, necesitan comprar las voluntades en Cataluña con el dinero de todos los españoles y necesitan pedirle perdón al independentismo. Y no cabe mayor traición porque en ningún programa electoral ustedes tuvieron el arrojo de decirle a los ciudadanos que pretendían hacer eso. ¿Dónde estaba? ¿En qué programa electoral? Si es tan bueno y es tan necesario para la Comunidad de Madrid, ¿por qué no le dicen que no solo es la condonación, que es una condena, una condenación de la deuda? Es que además Cataluña va a dejar de aportar a la caja común donde Madrid está poniendo el 70% de los fondos que garantizan servicios públicos fundamentales para toda España. Se pone aquí desde el dinero del currito de Fuenlabrada, de Leganés o de Móstoles, que va a ver como ustedes le van a subir los impuestos a traición, porque necesitan sobrevivir en el único sitio donde comprar voluntades, que es Cataluña. Es como si a mí se me ocurre coger el dinero de todos los madrileños y decir que se lo voy a dar entero a Leganés. Podré ganar las elecciones en Leganés, pero estaré creando un agravio con Alcorcón o con Fuenlabrada y buscando la división entre municipios. Es insensato y es injusto y no dejan de mentir. Pero miren, están tan hundidos en montañas de corrupción que afectan al número 2 de su partido, al secretario general del Partido Socialista que trajo a Delsi, que son los que han estado con rescates millonarios, que son aquellos que han permitido tramas corruptas con prostitución, lingotes. Ustedes, el número 2, su responsable con dinero público, ya no solo ha ido a prostíbulos, no solo ha colocado familiares, es que ha hundido al Partido Socialista y el futuro de su jefe, el que le dicta desde la Moncloa, es el lenguaje de taberna de muelle. Gracias. Muy bien. Somos feministas por convicción moral, pero también porque no hay decisión más dañina para un país que no serlo. Y, por tanto, quiero trasladar este mensaje al conjunto de la sociedad, pero sobre todo, y muy especialmente, aquí se ha dicho por parte, creo que, de la directora del Instituto de la Mujer, o de las mujeres, sobre todo a los hombres, y muy especialmente a los hombres jóvenes. Quiero decirles que ningún hombre debemos sentirnos amenazados cuando una mujer avanza. No dejemos que el veneno del machismo tóxico se cuele por la ventana del resentimiento. No hagamos caso a los propagandistas del odio y de ese machismo tóxico por las redes sociales. Lo que creo que es muy importante para los hombres y particularmente para los hombres jóvenes es que hagamos de la causa feminista nuestra propia causa y, por tanto, avancemos con ellas. Porque si las mujeres avanzan, lo hacemos también los hombres, lo hace el conjunto de la sociedad. Avanzamos para que al final de esta década
¿Por qué no? La tasa de actividad laboral pues llega al 70%. Avancemos para que la brecha salarial caiga por debajo del 5%. Imaginemos una España en 2030 de esas características. Avancemos para que la mitad de la población tenga la mitad del poder político y también la mitad del poder económico. Y que no nos encontremos tribunales donde al final son todo hombres que dan premios a hombres. Pues que haya mujeres, que haya hombres que den premios a hombres y también a mujeres. A los que creen que ya hemos ido demasiado lejos, pues les decimos desde el Gobierno de España que no vamos a parar. ¡Oh, violadores, sí! ¡Oh, violadores, sí! ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! ¡Gilipollas! Imbécil, que eres un imbécil. ¡Vente para aquí que te la preparo! ¡Puto vamos de mierda! ¡Qué quito! Retrasado.